Pero vos sabés que la semana pasada, cuando fue lo de China, lo primero que pensé yo, cuando fue lo de China, fue alguien lo había avisado esto. Que después de Ucrania venía el mar de China, ya fue dicho. Y el que lo había dicho era Guillermo Moreno, que quizás es más conocido por su actuación al frente de la Secretaría de Comercio entre 2006 y 2013, o por la Secretaría de Comunicación entre 2003 y 2006, o por ser el líder en este momento del partido Principios y Valores, pero es un hombre que también tiene un posgrado en Relaciones Internacionales y que es un importante analista internacional que tiene la gentileza de atender a nuestro llamado en este momento para charlar un poco del tema. ¿Cómo está, Guillermo? Nico Rosicky aquí en Radio Nacional Neuquén. ¿Qué tal, Nico? Un placer hablar contigo. Lo Gracias mismo, por el llamado. Lo mismo digo. Decía que cuando empezó la intervención rusa en Ucrania, yo lo escuché a usted decir, bueno, están discutiendo la medianera entre Estados Unidos y Rusia, después de esto viene el mar de China y ojo que después de eso viene el Atlántico Sur. ¿Lo escuché bien yo? Sí, es exactamente así como lo estás diciendo. Los pasos se van cumpliendo, lamentablemente, dado las características del gobierno que tenemos en estos momentos, que en términos de política internacional, en su incomprensión de lo que está pasando, es prácticamente idéntico al de Macri, en términos de incomprensión, te estoy diciendo. No comprenden lo que pasa en el mundo. Bueno, no son temas que se debaten habitualmente en la arena pública argentina, y al no debatirse, las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿no? Ahora, dentro de esta visión, lo que usted dice es, la primera, digamos, soncera que habría que sacar, para ponerlo en términos de Jaureche, es Estados Unidos y Rusia no son enemigos, sino que son socios, y lo que están discutiendo es hasta dónde se queda cada uno la Europa continental. Sí, de eso no hay duda. Como siempre pasó entre Estados Unidos y lo que ahora se llama la Federación Rusa, los conflictos entre ellos se dirimen en terceros países. Como fue Afganistán, Vietnam, etcétera. Sí, de hecho son fronteras, ¿no? Allá arriba en el estrecho de Bering son fronteras, pero claro, nunca se pelean ahí, ni tienen ejército, ni concentran fuerza, ni... ¿Está bien? Pero ¿y por qué sería que Estados Unidos y Rusia son socios? ¿Cuáles son los intereses que comparten? Y objetivamente el tema energético. Estados Unidos generó a partir de la administración Bush hijo, que para los norteamericanos fue un extraordinario presidente. Para el resto del mundo, y en general se lo subestima. Pero fue un extraordinario presidente. Lo que está aconteciendo ahora en Estados Unidos tiene que ver con su administración. Generó la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista. La primera gran revolución, si podemos decir que obviamente se inaugura el sistema de producción capitalista, fue la revolución industrial. La máquina de vapor. ¿A qué llamamos revolución dentro del modo de producción capitalista? Cuando un pueblo está en condiciones, por avance científico-tecnológico, de bajar considerablemente los costos primos de producción. Claro. Que son los costos básicos de producción. Claro, digamos, cuando los ingleses con la máquina de vapor hacen que su tejido sea mucho más barato que en cualquier otro lugar. Claro, imagínate que nosotros dos nos ponemos y hervimos agua y lo único que podemos hacer es mate. ¿Con qué? ¿Está bien? Claro. Y estos muchachos hace 200 y pico de años atrás transformaron el agua caliente en movimiento mecánico, una cosa extraordinaria. Claro. Después son unos piratas, todo lo que quieran, pero no estamos hablando de eso. Obviamente. La segunda gran revolución la hicieron los norteamericanos con lo que se llama la revolución de los procesos. El Fordismo sería. Claro, eso ya es el principio del siglo XX. Claro. 100 y pico de años después, con la revolución... hay una película fantástica de eso que es la de Chaplin, ¿no? Tiempos modernos. Claro. Bueno, pero los tipos aumentaron la productividad de su economía fantásticamente. Cuando los europeos se dieron cuenta que tenían que imitarlo, los norteamericanos ya vendían autos por todo el mundo. Claro. ¿Está bien? Dividieron el costo de hora, la cantidad de horas hombre incluidas en un auto, la dividieron por 5. Con ese método, comparado vis a vis un auto francés con un auto norteamericano. Eso fue Henry Ford. Claro. Bien, básicamente Henry Ford adaptó la noria de los frigoríficos a la fabricación de autos. Una cosa tremenda, una cabeza distinta. Ahí es cuando Estados Unidos se queda con el puesto que venía haciendo Inglaterra de hegemonía mundial, digamos. Sí, bueno, en el medio después viene la guerra, claro, la primera guerra, bueno, todas las cosas, obviamente,
estamos hablando de procesos y en los procesos hay múltiples situaciones, ¿está bien? Sí. Entonces, bueno, esto, qué sé yo. Sí, obviamente si Stalin hubiese tenido el armamento nuclear antes que los norteamericanos, estaríamos contando otra historia. Seguramente. Y no te cuento si Hitler lo hubiese tenido, ¿no? Pero Sí. bueno, uno cuenta finalmente lo que fue aconteciendo. Pero ese hecho es fantástico, el hecho de la revolución de los procesos y que bajes la cantidad de horas hombre que están incluidos en un producto manufacturero es de una transformación notable. Y la tercera gran revolución la hicieron los norteamericanos ahora en el presente siglo, allá para el 2010, Sí. que es cuando empiezan a poner el valor lo que ustedes tienen ahí en Neuquén, que es el shell gas o el shell oil. ¿Está bien? Pero ellos empiezan en el 10. Los no convencionales, los hidrocarburos no convencionales. Los no convencionales. Y eso genera la tercera gran revolución, que es la revolución energética. Bajan violentamente los costos de producción por el impacto que tiene la energía en la industria manufacturera. De hecho, hoy aumentó, Estados Unidos está en condiciones de competir por costos con China, para ponerte un ejemplo concreto. Siempre que China consiga energía barata, podría competir, pero no la tiene, porque depende, el que le puede proveer energía, hay dos espacios en el mundo que le pueden dar energía abundante y barata a Estados Unidos. Uno es Medio Oriente y lo otro es Rusia. Ahora, en Medio Oriente, cada 15 días tenés un lío, ¿está bien? Sí. Ahora hacía mucho que no había un lío y ahí se le ocurrió a los palestinos israelíes otra vez armar un lío, ¿está bien? Sí. No hay posibilidad de hacer negocio de mediano y largo plazo en Medio Oriente. No le sirve a Estados Unidos, no le sirve a Rusia. ¿A Estados Unidos no le sirve o le conviene esa situación? Digo, siendo que ellos sí tienen energía barata. Por y eso abundante. no le sirve, por eso no le conviene, es lo que estoy diciendo, no le conviene. Claro. Entonces, siempre va a haber alguna guerrita. Con todo respeto digo esto por la vida humana, que es única, ¿eh? Pero siempre va a pasar algo, siempre va a explotar una bomba, siempre va a pasar algo para que Medio Oriente no se pueda transformar en un proveedor eficaz, eficiente de energía a mediano y largo plazo. Entonces queda un solo espacio, que es Rusia, para Europa y para China. Claro. Y a Estados Unidos le sirve que Rusia le venda energía cara, porque entonces sigue manteniendo su ventaja competitiva a partir de que pudo desarrollar su yacimiento de esquisto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces ahí aparece una condición objetiva de grado 1 de alianza entre Estados Unidos y Rusia, que la tienen desde que ellos son lo que son, ¿eh? O sea, a Estados Unidos le conviene, a ver si entendía, a Estados Unidos le conviene porque encarece la energía para sus rivales y a Rusia le conviene porque vende más caro lo que tiene. Obvio, mira qué fácil. Por eso la amistad entre Trump y Putin. Ahora, pero no Biden. Bueno, ahora vamos con Biden. Bueno. A su vez, cuando esto madura, emerge Trump no como un loquito de la clase dirigente norteamericana, no es ningún loquito, es un hombre orgánico, orgánico, esto significa del núcleo duro de la clase dirigente norteamericana. Sí. E inicia, como buen republicano, su política exterior en función de los intereses nacionales de los Estados Unidos, basado en el espacio manufacturero, no en esta tontería de la nueva economía, Wall Street. Tienen otra visión. El tema es cómo se valoriza el capital en Estados Unidos. O lo ponemos los fierros o lo ponemos las finanzas. Claro. Los muchachos progresistas lo ponen en la finanza, estos son los demócratas, y Trump es un hombre claramente el proceso industrial. Y anexos, ¿no? Pero obviamente eso él se dedicó, hizo su fortuna con la construcción, pero se entiende lo que estoy diciendo. El Make America Great Again, digamos, el hacer grande América de vuelta. Es la América profunda, digamos, es la Norteamérica del centro-oeste. Bueno, claro. Ahí inicia un proceso de retirar a Europa y a China de su zona de confort, porque le habían penetrado con sus manufacturas, sobre todo China, pero claro. Europa también con Alemania. Ya tiene la base para generar esas condiciones, que es la energía cara, y empieza el proceso. Le pone aranceles, le declara la guerra comercial a China, renegocia el NAFTA, bueno, hace todo lo que tiene que hacer. Ahora, este es un proceso lento, porque lleva la lentitud del mundo de la economía.
Sí, de las Y grandes ahí potencias aparte, son enormes, hay que pensar en son enormes portaaviones, conglomerados, claro. Claro, son portaaviones. Y entonces parte de la clase dirigente norteamericana decide usar el músculo militar. El músculo militar en Estados Unidos siempre lo usaron los demócratas, a diferencia de lo que piensan los muchachos progresistas, sobre todo los argentinos. Viste que Alberto Fernández estaba contento que ganó Biden, y le llegó a decir Juan Domingo Biden, no sé si te acordás. Uh-huh. Bueno, ahí te das cuenta la cabeza que tienen algunos progresistas en nuestro país, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos, ni bien gana Biden, acelera el proceso utilizando su músculo militar. Decide, en principio en Europa, se define la medianera, que lamentablemente la clase política ucraniana no estuvo a la altura de las circunstancias. Ojo que cuando la clase política o los dirigentes no entienden lo que pasa en el mundo, las consecuencias son muy gravosas. Y esto va para nuestro país también, ¿eh? Uh-huh. Esto va para nuestro país también. Ya vamos a llegar ahí, ya vamos a llegar al Mar del Sur. Como decía el sabio general, la verdadera política es la internacional. Sí. ¿Está bien? El sabio general decía eso. Entonces, empieza la confrontación y le toca a Ucrania. También es cierto que Putin necesita definir sus niveles de seguridad y Estados Unidos decide nuevamente tener una injerencia también económica en Europa, que la había empezado a perder, y vamos a ver cuando Ucrania termine finalmente dividida, de un lado van a estar los rusos y del otro lado cómo queda, si queda como un protectorado, qué rol va a tener Estados Unidos en la Ucrania que quede mirando para el oeste. Pero con poner una base de la OTAN no es suficiente, no le digamos. alcanza, no le alcanza. No, eso lo tiene Alemania. Sí. Las bases de la OTAN las tiene, y sin embargo la Volkswagen se cansó de vender autos en Estados Unidos, incluso haciéndole trampa. Claro. ¿Está bien? Uh-huh. Así que le entraron en su zona de confort y encima le desplazaron de mercados. Entonces, vos pensás que los norteamericanos siempre estudian qué es lo que le pasó al Imperio Romano y siempre te dicen a nosotros esto no nos va a pasar. Bueno, entonces, a ver si hago bien el raconto. Estados Unidos, a través de la energía abundante y barata de los no convencionales que se empiezan a desarrollar en el gobierno de Bush, entra en una nueva capacidad de competencia con China. Esto se objetiviza durante la presidencia de Trump. Eso hace que se rediscuta Europa. ¿Cómo llegamos de ahí al mar de China? A lo que pasó la semana pasada, digamos. Y bueno, porque ahí lo que tenés que definir es la segunda medianera. ¿Cómo confrontás? Europa, la cosa está clara. Pasa a un segundo orden. Los británicos ya se retiraron oportunamente, porque la relación entre los británicos y los norteamericanos es muy particular, incluso entre sus clases dirigentes. Son papá e hijo, digamos. ¿Quién conduce a quién? Es como en un matrimonio, ¿viste? Que vos pensás que siempre mandás vos, pero resulta que la cosa la maneja tu mujer. O el papá y el hijo, ¿no? Que por ahí el papá ya está medio grande, pero cuando llama al orden, llama al orden. Por eso, no hay duda la envergadura económico, político y militar de Estados Unidos vis-a-vis los ingleses. Ahora, ¿qué pasa por abajo? Y el famoso meloneo, eso siempre está en debate. Sí. Eso siempre está en debate. Entonces, oportunamente los británicos se retiraron de Europa. El Brexit. También hicieron el Brexit. Sí. Y yo hice un artículo a principios de este año, porque ya vamos irrumpiendo en el Atlántico Sur, que dije la vuelta de los ingleses. ¿Está bien? Sí. La vuelta de los ingleses. Ahí lo que vos tenés es, ¿qué hacemos con China? Porque Rusia puede desafiar militarmente a Estados Unidos, pero no tiene ningún sentido que lo haga, porque es la destrucción de ambos. Claro. Bien, en cambio China sí puede desafiar a Estados Unidos por su envergadura económica. Claro, digamos, China no es un socio de Estados Unidos grado 1 como es Rusia. No, de ninguna manera, es el que quiere reemplazar. Claro. Y en los últimos 10 años todos los analistas internacionales se la pasan diciendo que China va a desplazar a Estados Unidos como hegemonía en el mundo, como número 1. Más, es lo que dice Cristina. ¿Está bien? Es lo que dice Cristina. Y de ahí lo que estuvimos haciendo, cuando vos tenés ahí una base china en Neuquén. Bueno, ¿qué sentido tiene si China no va a ser la número 1? ¿Qué sentido tiene
que haya una base, haga lo que haga esa base, no tiene ninguna importancia. Militarmente no tiene ninguna importancia, No. pero ¿qué sentido tiene si vos no tenés un escenario de China alcanzando el liderazgo global? ¿Pero tendría sentido que haya una base norteamericana? No, tampoco. Ah. No, tampoco, pero en todo caso lo podemos discutir si América es para los americanos o no. Uh-huh. Cuando yo digo América para los americanos, no digo los norteamericanos. Claro, no. Digo de la visión nuestra. Sí, bueno, sí. ahora, lo que está claro es que no tiene ningún sentido que haya una base china. Ninguna. Ni que vos desarrolles un eje de negocios con los que van a ser los perdedores. Porque es como que te hubieses aliado con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Bien, llegamos Bien. entonces a la semana pasada y a Nancy Pelosi. Vos no tenés ninguna posibilidad de invadir militarmente China. No. No tenés. Ahora, sí tenés la posibilidad de hacerle un muro alrededor para que no salgan más. Claro. Bien, eso es lo que están haciendo. ¿Quiénes? Y básicamente los norteamericanos y los británicos. Que eso es Australia y eso es Nueva Zelanda. Bien. ¿Por qué hacen eso? Porque los británicos saben que no van a jugar en la mesa chica, que eso tiene solamente 2 lugares, que es Rusia y Estados Unidos. Pero sí puede jugar en el segundo anillo. Y el segundo anillo para los británicos es la Antártida, porque ellos saben que en el próximo lustro se va a distribuir entre los países lo que le corresponde cada pedazo de la pizza. Y ahí entra el Atlántico Sur. Ahí entra. Porque ahí hay, a diferencia de lo que aconteció casi durante el siglo XX, Malvinas se transforma en una mega base militar con un eje muy claro, que es Ascensión Malvinas, Isla de Ascensión, Malvinas. Uh-huh. Y ahí tiene que ver con la proyección sobre la Antártida. Y del otro lado, vos lo tenés muy cerquita ahí, los amigos chilenos, que firmaron un acuerdo de defensa mutua con los británicos. ¿Para defenderse de quién? De los bolivianos, de los peruanos. ¿De quién se quieren defender? Los chilenos, con un tratado de defensa mutua con los británicos. Y que por otro lado tienen parte de su clase dirigente diciendo cuestiones difíciles. Sí, sí, José Antonio Castro. Y vos lo viste en el último balotaje, el 45% que sacó el que perdió dijo tenemos que rediscutir la Patagonia con la Argentina, y de paso ya te mandaron algunos aviones que sin permiso empiezan a pasar de lado a lado. Uh-huh. ¿Está bien? Con lo cual, empezamos a estar en una situación compleja, porque ¿cómo los van a acercar a los chinos? Con 2 vectores centrales, energía y alimentos. Por eso de repente llegó un patrullero norteamericano de 400 metros de largo que te explicó que no podían seguir pescando los chinos en el Atlántico Sur. Uh-huh. Está bien, y hace décadas que pescan. Sí. Sin embargo ahora, ¿por qué? Y porque ahí están los alimentos. Solo eso no te olvides que le vendemos soja. Sí, para que y vos no, los vos no te olvides que alguna vez Reagan le hizo un bloqueo cerealero a la Unión Soviética. Sí. Que en aquel momento Videla y Martínez de Oz no le hicieron caso, le siguieron vendiendo. Por eso la foto con Fidel Castro. No solo eso, sino la condecoración que le dio el Ejército Rojo a la dictadura. Sí. Y las vinculaciones del Partido Comunista con la Unión Soviética. Bueno, eso son más viejas, ¿no? No, ¿y cómo? Digo, el Partido Comunista, la vinculación del Partido Comunista con el antipueblo en Argentina son más viejas que el 76. Sí, claro, pero pero lo que pasa es, claro, no terminé la frase. Sí. Las vinculaciones del Partido Comunista y del PQS con la dictadura del 76. Sí, claro. Bueno. Todo eso hace que cuando vos lees estas historias a la luz de este progresismo que gobierna la Argentina, te das cuenta por qué este es el mamarracho de este gobierno. Que ese es el mamarracho más grande. Ya este gobierno te da vergüenza ajena. Sobre todo a los sectores peronistas no da, y a los nacionalismos te da vergüenza ajena, porque es un mamarracho, porque que esto lo hiciera Macri, bueno, qué sé yo. Pero que se supone que haya un gobierno que más o menos tuvo un tufillo que tenía que ver con nuestro pensamiento y haga tremendo mamarracho, estamos ya en el límite de decir, muchachos, ¿qué le ha pasado? ¿Qué aconteció? Ya a esta altura no sabes cuáles son las motivaciones profundas para que hagan lo que están haciendo. Bueno, ¿cómo sigue esta película? Obviamente sin alimentos y sin energía,
que puedan satisfacer las necesidades del pueblo chino, el proceso va a ser un deterioro de la gobernabilidad china y de las actuales autoridades. No se plantean de ninguna manera un impacto militar, no es Ucrania. Claro. Saben que es imposible. Pero no les interesa tampoco. Simplemente los van a acotar al espacio que ellos consideran que pueden tener, que es China y su zona de influencia por allí, no mundial. Eso implica cuál es la geopolítica correcta de la Argentina, porque el problema nuestro son los británicos, no solo porque intrusaron nuestro territorio en Malvinas, sino por la proyección que nos corresponde en la Antártida, que casualmente se justapone con intereses británicos y chilenos. Claro. Y si se reparte y estamos en este estado como estamos ahora, poquito o nada te va a tocar. Y lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es entregarle a las generaciones que vienen una Argentina que vaya desde la Quiaca al Polo Sur, que es lo que recibimos. ¿Qué es lo primero que tendría que plantearse Cristina? Ya estamos en el ocaso de nuestra vida. Che, ¿qué le dejamos a los pibes? A nosotros los mayores nos dejaron desde la Quiaca al Polo Sur. ¿Vos qué le vas a dejar? ¿O yo qué le voy a dejar? Bueno, y acá viene un tema central. ¿Qué rol cumple China? Porque si China es el gran perdedor del nuevo orden internacional junto con Alemania, ¿qué sentido tiene esta alianza que están haciendo? ¿Qué es esta tontería del embajador argentino en China haciendo estas declaraciones absolutamente ridículas? Cuando nuestro espacio natural es la gesta sanmartiniana. ¿Y vos pensás que vas a hacer una gesta sanmartiniana que es el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, haciendo una alianza con los chilenos? Y teniendo los británicos acá nomás. Pero muchachos, piensen un poquito, si ni siquiera tienen portaaviones operativos. ¿Pero qué les está pasando? Pero es tan elemental lo que nosotros estamos hablando. Es tan elemental que no verlo, ya pienso, por eso te estaba diciendo, el no ver algo tan elemental, o realmente no leen los diarios, ya no te digo algunos libros, no leen los diarios, o los guían otros intereses. Y entonces ya tenemos que empezar a hablar en otro idioma. Y lo mismo lo que nos acontece con los chilenos. Y acá tenemos que empezar a definir algún eje de la defensa nacional que obviamente va a estar muy alejado de lo que podemos pensar en términos de recursos presupuestarios y pensar que esto va a ser un tema solamente de profesionales. Y tenemos que empezar a pensar la defensa nacional desde el conjunto de lo que objetivamente es la base material y espiritual de la nación. Y eso Perón lo definió con precisión. Y me parece que ahí viene el debate que nos sigue. Ahí viene el debate que nos sigue. Debate que seguramente podremos... No hace tanto tiempo Lagos sacó su memoria, el expresidente chileno, ¿te acordás? Y no la leí. No la leí, lo bien que hiciste, pero en un momento en un capítulo dice el día que casi invado la Argentina. Y eso era en el gobierno de Kirchner, ¿eh? Eso era en el gobierno de Kirchner. Con la cuestión del gas. Con la cuestión del gas. Cuando le corté el gas, sí. Cuando le cortamos el gas, y bueno, nosotros obviamente definimos la política en función del interés nacional. Si no había gas para el pueblo argentino, no hay gas, ¿viste? Esto es obvio, ¿dónde vos te plantás? Ahora, mirá que gauchito, el día que casi invadimos la Argentina, y invadía por tu provincia, ¿eh? Guillermo, bueno, seguramente no va a faltar oportunidad de continuar esta interesantísima charla. Ya llevamos 25 minutos charlando, fue realmente un gusto. Le agradezco mucho estos minutos. El gusto fue mío, y primero porque no se tienen este tipo de conversaciones. Segundo, porque vi que has estudiado en profundidad. Tercero, si te generó esto, cosquillas en la panza, es la vida, no hay alternativa. Estas entrevistas tienen que ser para hablar de verdad, para hablar de tonterías que no sabemos para dónde vamos, está el gobierno y sus acólitos. Te mando un abrazo, amigo. Hasta luego. Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, ex secretario de Comunicación, el principal dirigente de la formación de principios y valores, con su mirada con respecto a lo que es la política internacional y alguna pincelada de cómo se integra nuestro país en todo esto. Vamos a la música y después seguimos hasta las 12 acá haciendo radio en Nacional Neuquén.